Instrumentos archivísticos. Mi nombre es Luz Angélica Saavedra Álvarez. Pertenezco al programa de Ciencia de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Estamos dentro de la materia de organización y descripción de archivos. Y en la unidad 4 se está hablando del tema de instrumentos de descripción documental. Teniendo en cuenta el tema que se está tratando, pues se plantearon una serie de interrogantes que se van a resolver con la presente diapositiva sobre el presente trabajo. Vamos a hablar de qué es la descripción archivística y cuál es el marco normativo. Vamos a hablar del inventario documental y de sus componentes. Se va a hablar también del banco terminológico, pues la normatividad de este y cuál es la función de este instrumento. También vamos a hablar de la tabla de control de acceso, cuál es su normatividad y cuál es su función. Cuando hablamos de la descripción archivística, la podemos definir como una fase de la organización documental que consiste en analizar los documentos y sus agrupaciones para determinar sus atributos, tanto internos como externos, con el fin de construir instrumentos descriptivos. El marco normativo de la descripción documental es el siguiente. Encontramos la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. Está el Acuerdo 005 del 2013, que establece pues los criterios de clasificación, ordenación y descripción de los archivos pues, en entidades públicas y privadas. También encontramos el Acuerdo 002 de 2014, que habla de criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consultas de expedientes. Dentro de este acuerdo, pues también se toca el tema de descripción documental. Está la circular 003, que tiene como asunto directrices para la elaboración de tablas de retención documental. Y en el texto también pues tratan el tema de descripción documental. Pues cuando hablamos de descripción documental, pues tenemos que hablar por obvias razones de los instrumentos de descripción. Para este caso, pues vamos a hablar de lo que es el inventario documental, que es un instrumento pues que nos permite hacer descripciones. Este contiene un grupo de campos donde pues se relacionan atributos de las unidades documentales en cuanto a nombre, fecha, folios y otros datos que pues, nos permitan la recuperación de la información. ¿Esto para qué se realiza? Para que la información la podamos recuperar o localizar de una forma fácil y eficiente. Aquí vemos los componentes del inventario documental. Tenemos la entidad productora, unidad administrativa, oficina productora, el objeto, número de orden, código, nombre de la serie, subserie, fechas extremas, unidad de conservación, número de folios, soporte, frecuencia de consulta. Tenemos un campo de notas. En la parte superior derecha tenemos lo que es el registro de entrada, que se maneja cuando se hace el tema de transferencias documentales, ya sean primarias o secundarias. Arriba pues un hoja número que pues permite la paginación del inventario, pues para controlar cuántas hojas se tiene del inventario. En la parte inferior encontramos los datos de elaborado por, entregado por y recibido por. Este formato es el que maneja el Archivo General de la Nación,
pero cada entidad puede pues adaptarlo a sus necesidades. Muchas le agregan o le quitan campo pues de acuerdo a sus necesidades. Cuando hablamos aquí de entidad productora, pues es el nombre de la empresa o de la razón social de quien produce los documentos. La unidad administrativa pues es como una sección, una dependencia de esa entidad productora. Y cuando hablamos de oficina productora es otra dependencia mucho más pequeña que depende de la unidad administrativa y de la entidad productora. Cuando vamos a la parte de abajo encontramos un número de orden, que es un número que se le asigna a la unidad documental. En este caso, pues aquí en estos campos de abajo vamos a relacionar los datos de una carpeta, digámoslo así, de una carpeta, de una Z o de cualquier otra unidad que pues queramos relacionar. Cuando está, como les decía, el número de orden es un número pues de identificación que se le da a la carpeta o a la unidad documental. Aquí cuando se habla de código, pues no especifica bien el inventario, pero pues cuando se ven las instrucciones, habla del código de la serie o subserie. Cuando se habla del nombre de la serie, subserie o asunto, pues es describir como tal de qué trata la carpeta o qué tiene. Es importante en este campo ser muy analíticos, usar las palabras adecuadas y tratar de hacer pues la descripción más acorde al expediente o a la carpeta o a la unidad documental por temas de consulta y recuperación de la información. Se habla de fechas extremas, pues es la fecha inicial de la carpeta, día, mes y año, y fecha final, día, mes y año. Esto por lo general pues son los datos que se tiene. Al lado tenemos lo que es la unidad de conservación. Esta información en qué soporte está. Está en una carpeta, en un tomo, está en una caja o en otro soporte. Número de folios es desde el folio inicial hasta el folio final de la carpeta. El soporte, pues el soporte es si es un medio, si está en papel, si es un medio digital, el soporte en el que está la información. Aquí tenemos también la frecuencia de consulta, pues nos habla de el nivel de consulta pues de esta información. Un campo de notas, pues que es para hacer observaciones acerca de pues esa unidad, algo más que le queramos agregar o que no hayamos podido colocar ya en uno de los campos anteriores, pues lo podemos colocar en este campo. Cuando se habla de elaboración, pues son los datos de quien elabora, el cargo, la firma, el lugar, la fecha. Entregado es lo mismo, cargo, fecha, lugar. Recibido, cargo, firma, lugar. Estos son básicamente los campos pues, que están en el inventario documental del formato pues, del que maneja el Archivo General de la Nación, pero como les decía, estos datos pues se le puede agregar más campos pues de acuerdo a las necesidades de cada entidad. Aquí nuevamente vemos algunos de los componentes del inventario documental. Bueno, por otro lado pues vamos a hablar de qué es el banco o qué son los bancos terminológicos, Banter, y son unos instrumentos archivísticos pues, que permiten normalizar las series y subseries y los tipos documentales por medio pues, de lenguajes controlados y estructurados.
y está contemplado, pues, cuando se habla de normatividad, lo contempla el decreto 2609 del 2012. Por otro lado, vamos a hablar de las tablas de acceso, que son su función y pues el marco normativo pues de este instrumento. Las tablas de control son pues un instrumento pues para establecer los controles de acceso a los documentos. Está regulada por la ley 1712 del 2014. Esta ley pues nos habla de que toda persona, bueno, habla de ley de transparencia, pero también nos toca un tema que toda persona pues tiene derecho a cederle la información de carácter público. Entonces, pues con base en eso, se establecieron pues unas clasificaciones de los niveles de acceso de información. Esto es general, pública, privada y clasificada. ¿Esto qué nos indica? Que para acceder a la información, pues primero hay que ver cuál es el nivel de acceso a esa información. Eso es de acuerdo pues a unos roles, unas responsabilidades, porque también pues está el tema de lo que es salvaguardar la información y que pues la información no sea usada de manera incorrecta. Entonces, por estos temas, la información tiene como esos niveles de acceso y digamos como un tema como de filtros o de permisos para que pues las personas que acceden a la información sean acordes y sean personas pues que necesitan como tal esa información y no va a ser utilizada de una forma incorrecta. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Aquí está la fuente. La información pues que se presentó fue tomada del Archivo General de la Nación, de su página web. Muchas gracias.